Continuamos repasando los principales acontecimientos que marcaron el devenir de la Primera Guerra Púnica, la contienda que enfrentó a Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo central. En el anterior capítulo narramos los acontecimientos sucedidos desde el año 260 hasta el 256. Si bien el mapa geopolítico de Sicilia, principal escenario del conflicto, apenas había mutado, lo cierto es que estos 4 años de guerra sirvieron para que Roma perfeccionase su industria naval de guerra. La implantación del Corvus y la mejora de las galeras de guerra y su tripulación brindó a Roma sonados triunfos como la batalla de Mylae o la célebre batalla del Cabo Ecnomo, la contienda naval más grande de la historia. Nos situamos en el año 256. Tras la batalla de Ecnomo, la victoriosa flota romana regresó a costas sicilianas. Marineros y soldados se habían batido con pundonor durante una larga y cruenta jornada. Eran merecedores de un descanso y además, la armada necesitaba abastecerse y ser reparada antes de marchar a la conquista de África. Los cónsules Lucio Manlio Bulso y Marco Atilio Régulo, sabedores de la gran derrota que habían infligido a la armada cartaginesa, contactaron con sus iguales púnicos. Un tratado de paz favorable para Roma, que pusiera fin a la Primera Guerra Púnica, supondría un broche de oro a sus cursus honorum. Aunque llegaron a algún tipo de acuerdo, del cual no ha quedado detalle alguno hasta nuestros días, lo que sí se sabe es que el Senado romano no ratificó este tratado de paz entre ambos estados. Roma olió sangre y estuvo dispuesta a perseguir al enemigo hasta su propia guarida. Fracasada la vía diplomática, pocas semanas más tarde los cónsules con su remozada flota navegaron hacia el cabo Bon y desembarcaron cerca de Aspis, plaza conocida más tarde como Clupea. Una travesía no exenta de riesgos, pues el tenaz Anón les acechaba en la distancia, pero su manifiesta inferioridad numérica le impidió acometer ataque alguno. Tras varar los barcos y usarlos como fortificación y campamento, las tropas romanas sitiaron la desguarnecida Aspis, plaza que cayó de inmediato. Esta ciudad ahora fue utilizada como base de operaciones en la campaña africana. Los cónsules enviaron a sus tropas a explorar la zona en busca de botín y suministros fáciles. Las legiones se mostraron implacables y saquearon a placer, asolando la zona, amén de esclavizar a 20.000 lugareños y liberar a centenares de romanos e itálicos. Se acababa el año consular y ambos cónsules, visto el éxito de la campaña, demandaron una prórroga. El Senado dispuso que Bulso regresara con el grueso de la flota y el botín incautado, dejando 40 naves, 15.000 soldados y 500 jinetes a cargo de Régulo. Mientras un ejército romano campaba a sus anchas por dominios púnicos, Cartago estaba inmersa en otra de sus seculares guerras contra sus vecinos númidas. Miles de campesinos que lo habían perdido todo abarrotaron la capital púnica. Cartago se encontraba en serios problemas. Sus arcas estaban al borde del colapso y debía hacer frente a 2 enemigos en su mismo territorio. Es por este motivo que los cartagineses no acudieron al encuentro de los soldados romanos que desembarcaron en suelo africano. Optaron por preparar concienzudamente la defensa de su capital en vistas de un eventual asedio. Los 2 generales elegidos fueron Asdrúbal y Bostar, quienes de inmediato solicitaron al veterano comandante Amílcar que regresara de Sicilia con sus 5.000 soldados y 500 jinetes.
vemos que la estrategia romana de llevar el conflicto a las puertas de Cartago estaba surtiendo efecto. Régulo movilizó a sus legiones y decidió dar el primer paso hacia Cartago. Su objetivo era Adís, pero en esta ocasión Cartago respondió de manera solícita, enviando un ejército y fortificando la ciudad, ubicada en un territorio elevado, situación topográfica que perjudicaba el paso de caballos y elefantes. Régulo no esperó a que los púnicos tomaran posiciones. Por la noche movilizó a sus 15.000 hombres y al amanecer lanzó un ataque sorpresa dividido en 2 columnas contra el campamento cartaginés. Pero ahí estaba el veterano grupo de mercenarios al servicio de Cartago, hombres que consiguieron rechazar al primer escuadrón romano y confiados se lanzaron a su persecución. Un error fatal, puesto que tal rotura de filas fue aprovechado por la otra columna romana, que a su vez se abalanzaron contra el contingente de mercenarios. Fueron masacrados. El resto del ejército defensor no tuvo más remedio que abandonar Adís, dejando la plaza expedita a los romanos. Tras este éxito, Roma continuó expandiéndose y sin demasiados apuros capturó Túnez, ciudad ubicada tan solo a 16 kilómetros de Cartago. Túnez se convirtió en el fuerte, desde donde el implacable cónsul Régulo ejecutó a la perfección el manual del arte de la guerra. Antes de lanzarse al asalto de una gran ciudad, era menester saquear y provocar el pánico en sus alrededores. Cartago se encontraba en una situación crítica. Como hemos comentado, el Estado púnico estaba inmerso en una guerra con Numidia, y muchos refugiados, desesperados, saturaban la capital, una situación que podía tornarse en letal si Régulo decidía poner Cartago bajo sitio. Régulo, sabedor de esta situación, vislumbró la oportunidad para poner fin a 9 años de guerra. El cónsul solicitó un tratado de paz. El historiador Dion, en sus crónicas, afirma conservar los detalles de la negociación, una aseveración, no obstante, que historiadores posteriores ponen en cuestión. Sea como fuere, el cónsul Régulo propuso unas severas condiciones a Cartago, más duras que las que 14 años más tarde pusieron fin a la Primera Guerra Púnica. Los púnicos deberían abandonar Sicilia y Cerdeña y liberar a todos los prisioneros romanos sin coste alguno. No sabemos la cantidad exacta que se fijó como concepto de reparación de guerra, pero el Estado púnico debería abonar una fuerte suma en un primer pago para después prorrogarlo en un tributo anual. Y aquí la exigencia más arrogante. Cartago tan solo podría conservar un navío de guerra, dejando eso sí 50 en la reserva a disposición de la República Romana cuando fuera necesario. Obviamente, Cartago rechazó tan humillante oferta. Si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. El Senado púnico hizo un nuevo esfuerzo económico, quizá el último que se podía permitir, y decidió reclutar un ejército de experimentados soldados profesionales. Visto el curso de la guerra, quedaba patente que los generales cartagineses carecían del instinto marcial necesario para atajar un conflicto de larga duración. Si quieres resultados diferentes, no actúes como siempre.
Cartago se hizo con los servicios de un experimentado estratego curtido en la patria de los guerreros por antonomasia. Hablamos de Jantipo, el espartano. Durante el invierno de 255, la milicia púnica se nutrió de miles de mercenarios griegos. El general Jantipo no estaba dispuesto a permitir errores tan groseros como la derrota de Adís, y desde el primer día se tomó en serio su trabajo, sometiendo a sus soldados a un duro adiestramiento físico y táctico, basado en el exitoso modelo militar de falange de Alejandro Magno, fallecido hacía poco más de medio siglo. Tan solo cuando la milicia cartaginesa se habituó al uso de las largas sarisas, picas de más de 6 metros de longitud, Jantipo consideró que su tropa ya estaba preparada para enfrentarse y expulsar a Roma de su territorio. 12.000 infantes, 4.000 jinetes y 100 elefantes. Jantipo no necesitaba mucho más para cumplir con su misión. Tras inspeccionar con minuciosidad los alrededores de la capital púnica, el general griego instaló su campamento en las cercanías de Túnez. Régulo, con una ligera superioridad numérica, consideró que podía plantar cara al ejército de Jantipo. Esta sería una batalla decisiva. Si Roma vencía de nuevo, Cartago ya no dispondría de hombres de armas ni flota alguna. Esta es la batalla de los llanos del Bagradas, la primera de las batallas decisivas de la primera guerra púnica. Todo sucedió en una calurosa jornada de primavera. Jantipo dispuso a la falange ciudadana, la más leal en la línea principal, custodiando a sus 100 elefantes de guerra. El grueso del ejército compuesto por mercenarios se ubicó a la derecha, con la caballería dividida en 2 alas. Esta era la disposición que esperaba Régulo. El objetivo era neutralizar a los elefantes de guerra. A tal efecto, dispuso a sus velites en primera línea, con el fin de que los iniciales proyectiles hirieran y asustaran a los paquidermos. En caso que esto no sucediera, Régulo, detrás de los velites, situó a sus legiones en formación de 6 líneas, con los manípulos bien compactos, hombres que servirían de contención en caso que la primera línea entrara en pánico e intentara huir. En resumen, las legiones romanas formaron con una profundidad mayor de la habitual, pero más corta en sus flancos, una apuesta de alto riesgo, puesto que corría serio peligro de ser rodeada con facilidad. Jantipo inició las hostilidades con una brutal carga de elefantes, siendo recibidos por un atronador estruendo de entrechocar de escudos romanos. Los avezados legionarios eran sabedores que el ruido hacía enloquecer a estas temibles bestias. Mientras la primera línea de velites luchaba con denuedo contra los paquidermos, para sorpresa de Jantipo, Roma no actuó como esperaba. El ala izquierda, compuesta por 2.000 aliados itálicos, se despegó del centro del ejército, persiguiendo hasta su campamento a la infantería mercenaria. El centro romano aguantó la embestida de los elefantes y consiguió superarlos hasta llegar a la falange compuesta por ciudadanos cartagineses. Pero el combate con los elefantes había supuesto un gran esfuerzo. Los legionarios estaban cansados y sin proyectiles. La infantería cartaginesa los superó sin gran esfuerzo. Mientras tanto, Régulo observó cómo la caballería romana, en inferioridad de 4-1, también fue aniquilada rápido.
Los elefantes supervivientes, enloquecidos por el combate, arrollaron a los extenuados legionarios, que se vieron atrapados en un círculo infernal. Tras deshacerse de sus rivales, los jinetes púnicos, ávidos de sangre romana, lo vieron claro. Era el momento para rodear y exterminar al deshecho ejército romano. La apuesta de Régulo de aumentar su profundidad en detrimento del ancho de sus filas resultó en un sonado fracaso. Fue una masacre. Régulo a duras penas consiguió resistir con 500 hombres mientras era cada vez más cercado por los enemigos. Tuvo que rendirse. Esta es la batalla de los llanos del Bagradas. Por vez primera en la guerra púnica, Cartago se impuso de manera fehaciente en una batalla campal. De los 15.000 romanos que participaron, tan solo sobrevivieron los 2.000 aliados itálicos que en los primeros compases de la contienda consiguieron rebasar y perseguir a los infantes cartagineses, además de Régulo y sus 500 hombres. Los itálicos, visto el desenlace, no tuvieron más remedio que regresar a Aspis, con la última esperanza de atrincherarse y esperar ser rescatados por una flota romana. Este fue el primer éxito púnico con los elefantes de guerra, unas bestias que aterrorizaron por años a las futuras legiones romanas. La batalla del llano de Bagradas sirvió como aviso para que futuros generales, como Escipión el Africano, la analizaran en profundidad, con el fin de dar con la tecla adecuada para neutralizar a los temibles elefantes de guerra, tal y como sucedió en la celebérrima batalla de Zama. Esta contienda además demostró que con un buen mando militar, la infantería de ciudadanos cartagineses podía batirse en igualdad de condiciones con las hasta entonces invencibles legiones romanas. Cartago podía permitirse soñar con un cambio de paradigma en la guerra. Pero Jantipo, aun y ser el héroe del momento, no dejaba de ser un extranjero. Los aristócratas cartagineses, miembros del alto mando, recelaron del general espartano, quien con buen criterio dio por concluida su misión. Jantipo recogió su petate y marchó a un nuevo destino, el Egipto de los Ptolomeos. Como no podía ser de otra manera, las noticias de tan sonada derrota pronto llegaron al Senado romano. Cuenta la leyenda romántica que fue el mismo Régulo quien se ofreció como embajador, prometiendo a sus captores que regresaría con la respuesta del Senado. Según esta versión, Régulo negoció la devolución de sus soldados, pero el Senado se negó en redondo, ya que Cartago exigió un alto precio por ellos. Régulo cumplió su juramento de regresar a suelo africano. Tras transmitir la negativa del Senado, sus captores no mostraron piedad. Fue sometido a tormento hasta que murió pisoteado por un elefante. Sea cierta esta leyenda o no, lo cierto es que la batalla de los llanos del Bagradas revitalizó sobremanera el ánimo en el pueblo y el ejército púnico. Tanto es así que poco después de aniquilar al ejército de Régulo, las nuevas falanges cartaginesas pusieron fin a su enconado conflicto territorial contra los príncipes númidas. Cartago ahora se podía centrar de lleno en el conflicto con Roma. Entramos en el año 255.
El Senado y el pueblo romano han elegido a Servio Fulvio Petino Nobilior y Marco Emilio Paulo como cónsules. Aún y la sonada derrota en los llanos del Bagradas, Roma conservaba su flota intacta, así que los planes de los nuevos cónsules consistieron en navegar hasta Sicilia y saquear cuantas plazas cartaginesas fuera posible, para después navegar hacia Aspis y rescatar a los 2000 supervivientes de la batalla del Bagradas. La imponente armada romana, compuesta por 364 barcos, sembró el terror en aquellas poblaciones costeras sicilianas que se mantenían fieles a la causa púnica. Panteleria fue la principal ciudad conquistada. Como no podía ser de otra manera, Cartago envió otra armada para hacerle frente. El choque se produjo cerca del cabo Bon. 200 naves púnicas lanzaron un ataque sorpresa contra la flota romana, bien rechazado por los cónsules. No existe apenas documentación sobre esta batalla, pero lo que sí es fehaciente es que Roma venció, según algunas fuentes capturando 140 embarcaciones enemigas, puesto que pocos días después su flota atracó en Aspis y rescató sin problemas a los 2000 supervivientes de la batalla del Bagradas, hombres que serían destinados a los ejércitos regulares de Sicilia. Aunque era mes de julio, en teoría una buena época para la navegación, los experimentados marineros torcieron el gesto cuando oyeron las órdenes de los cónsules. Navegarían por la costa sur de Sicilia, una zona de fácil navegación, pero en extremo traicionera. Los malos presagios se cumplieron. Una inesperada tormenta sorprendió a la confiada flota romana mientras navegaba en las proximidades de Camarina. Según afirma Polibio, de las 364 naves tan solo quedaron 80, aunque otras fuentes aseguran que de las 464 galeras de guerra, 384 fueron hundidas, teniendo en cuenta las apresadas en la batalla del cabo Bon. Esto significa que murieron ahogadas 100.000 personas, entre infantes, presos y marineros, una cifra que, aun y parecer exagerada, diversos historiadores concuerdan en rebajarla en un pequeño porcentaje. Este es el desastre de Camarina, una catástrofe que, por sorprendente que parezca, no fue un óbice que hiciera cancelar el desfile triunfal de los cónsules Petino Nobilior y Emilio Paulo. Este último incluso fue honrado con una columna rostrata. El motivo del triunfo es la contundente victoria del cabo Bon y el rico botín conseguido en las campañas de pillaje en la costa siciliana, sobre todo en la isla de Panteleria. Podría parecer que esta gran pérdida de naves y vidas humanas dejó a Roma sin capacidad operativa para continuar la guerra. Pero si la joven república se caracterizaba por algo, era por su resiliencia y capacidad para afrontar cualquier adversidad. Los cónsules del 254, Gneo Cornelio Escipión Asina, el perdedor de Lípara, y Aulo Atilio Callatino, dedicaron buena parte de sus esfuerzos a la construcción de una nueva flota, 220 buques en total, y el reclutamiento de nuevos marineros entre su numerosa clientela, muchos provenientes del Capite Censi. Los astilleros de Ostia trabajaron sin descanso en pos de construir una nueva armada que permitiera continuar con el pulso de la guerra. Según afirma Polibio, estos 220 barcos fueron construidos en tan solo 3 meses. El Senado cartaginés aprovechó el desastre acaecido en Camarina, consolidando sus posiciones en Sicilia, con el envío de un nuevo contingente de infantes y barcos que patrullaron sus costas. Pero antes que los púnicos iniciaran acción alguna, los cónsules Escipión Asina y Aulo Atilio
cayeron como un rayo sobre una plaza clave para el control de Sicilia. Hablamos de Panormo, la actual Palermo, una ciudad que tan solo fue capturada en unos pocos días. Panormo aceptó las condiciones de paz ofrecidas por Roma. Se librarían de la esclavitud si cada ciudadano abonaba una razonable cantidad de dinero. Con esta certera acción, los cónsules no solo se embolsaron 400 talentos de plata, sino que sus generosas condiciones de paz atrajeron a la causa romana a ciudades próximas como Petra, Tyndaris y Solunto. El año consular acabó con un moderado marcador favorable a Roma, una racha que los cónsules del 253 estaban dispuestos a continuar. Gneo Servilio Cepión y Cayo Sempronio Bleso acometieron el consulado con una inicial ambiciosa pretensión. Nada más y nada menos que tomar Lilibeo, uno de los más importantes bastiones púnicos en Sicilia. La experimentada flota romana partió hacia Lilibeo, pero lo que allí vieron hizo dudar a los cónsules. Lilibeo estaba bien protegida por unas imponentes murallas y una potente escuadra defendía el acceso a su costa. Cepión y Bleso rodearon el litoral, intentando buscar un cercano puerto seguro donde desembarcar e iniciar un asedio terrestre. Pero la armada cartaginesa no lo puso nada fácil. Imposible tomar Lilibeo. Estaba bien. Si los cartagineses les hacían la vida imposible, marcharían de nuevo a África. Volverían a asolar todo el litoral adyacente a Cartago, un propósito no obstante que no fue cumplido debido a una serie de adversidades en el Golfo de Gabés y la isla de Yerba. 253 no fue un buen año para los intereses de Roma. Tras la fallida campaña africana, los cónsules se dispusieron para regresar a sus seguros puertos de Sicilia. Si bien Cepión y Bleso no consiguieron sonados éxitos, por lo menos no registraron ningún fracaso. La flamante flota construida tras el desastre de Camarina estaba intacta. Tras hacer escala en Panormo, mientras la armada romana se dirigía a costas italianas, el caprichoso dios Neptuno quiso castigar a sus hijos. Una inesperada y brutal tormenta sorprendió a la flota cerca del cabo Palinuro, enviando al fondo del mar a 150 barcos, incluida la nave capitana del cónsul Servilio Cepión. Miles de hombres fallecieron por una mala decisión de navegar en mar abierto en lugar de hacerlo por la costa, una nueva desgracia a añadir al desastre de Camarina. Roma, en tan solo 2 años, a causa de accidentes de navegación, había perdido a decenas de miles de soldados y marineros, amén de casi 500 barcos. Entramos en la recta final de la Primera Guerra Púnica. Roma debe luchar contra los elementos y resurgir de sus cenizas si desea imponerse a sus rivales cartagineses. Entramos, pues, en el año 252 a.C. Los cónsules Cayo Aurelio Cota y Publio Servilio Gémino tomaron las riendas de la República Romana en un momento especialmente delicado. El erario público no disponía de suficientes recursos como para construir una nueva flota. Pero desde luego los cónsules Cota y Gémino no estuvieron dispuestos a desperdiciar su año de gloria. Adaptarían sus planes acorde a la grave situación del momento. Roma solicitó los servicios de la potente flota de la aliada ciudad autónoma de Siracusa,
ya que los cónsules detectaron una oportunidad en Thermae, la más débil de las plazas enemigas en la isla de Sicilia. Los cónsules marcharon con sus legiones, apoyados en el mar por la armada siracusana. Thermae apenas presentó resistencia, conquista que sirvió para que poco más tarde cayera Lípara, ambas ciudades aisladas tras la reciente toma de Panormo. Vemos pues que el año consular acabó con un resultado favorable a los intereses romanos. El 251 fue un año clave en el conflicto. Fueron elegidos como cónsules Cayo Furio Pácilo y Lucio Cecilio Metelo, ambos con destino en Sicilia y con la misión de retener las conquistas del año pasado. La pérdida de Thermae, Lípara y Panormo conmocionó a la sociedad cartaginesa. No se podía permitir dejar caer ninguna ciudad más. Cartago apenas sí controlaba un puñado de enclaves en la costa noroeste siciliana, plazas que si no defendía convenientemente caerían más pronto que tarde. El Senado cartaginés tomó cartas en el asunto, aprobando el envío de un gran ejército nutrido con 140 elefantes de guerra a cargo de un general llamado Asdrúbal. Sí, en efecto, parece que los cartagineses no se complicaban a la hora de nombrar a sus hijos. La historia de Cartago está llena de decenas de Aníbales, Asdrúbales y Amílcares. Lo cierto es que el envío de tamaña fuerza alertó al cónsul Cecilio Metelo, quien se obsesionó trazando multitud de planes que pudieran neutralizar a tan numeroso contingente de elefantes. Metelo se atrincheró con sus tropas en Panormo, un enclave de vital importancia geoestratégica que bajo ningún concepto estaba dispuesto a perder. Pero el año consular acababa, y Cecilio Metelo, muy a su pesar, tuvo que aceptar la marcha de su colega consular Cayo Furio con la mitad de su ejército, soldados que serían repuestos con las legiones de refresco de los cónsules entrantes. Metelo quedó a cargo de Panormo hasta que llegara el nuevo cónsul, contando con 21.000 soldados bajo su mando hasta que traspasara los poderes, situación de interludio que el tenaz general Asdrúbal quiso aprovechar. Tras partir de Lilibeo con un contingente de 60.000 hombres, el general cartaginés acampó a las afueras de Panormo en un intento de intimidar a las fuerzas romanas defensoras. La ventaja numérica era abismal, casi de 3-1. Asdrúbal operó con presteza, puesto que debía actuar antes que llegaran las legiones de refresco. Es por este motivo que retó al procónsul romano a una batalla campal, algo que obviamente el astuto Metelo se negó. El general púnico respondió, asolando las aldeas y campos cercanos a Panormo, una provocación para que Metelo se precipitara y lanzase a sus hombres a una gran batalla campal. Pero Metelo no cayó en la trampa. Esperaría hasta el momento adecuado. El procónsul ordenó a sus hombres que observasen todo tras las murallas con el fin de que analizasen los movimientos del enemigo. Neutralizar los elefantes, esa era la clave, que no se repitiera el desastre de la batalla de los llanos del Bagradas. Mientras el ejército cartaginés se pavoneaba alardeando de su superioridad numérica, el procónsul Metelo comenzó a cristalizar los primeros pasos para su plan de defensa. Ordenó a los habitantes de Panormo que llevasen a las faldas de las murallas todo material eyectable que pudiesen recopilar. Mientras tanto, hastiado de la impasibilidad de su rival, el general Asdrúbal decidió dar un paso más en sus provocaciones, avanzando hasta las mismas murallas.
Pero para hacerlo necesitaba cruzar un río, el momento oportuno que Metelo estaba esperando desde hacía semanas. A una voz de mando, un pequeño contingente de velites emergió de las murallas, atosigando a la sorprendida vanguardia púnica. Una presa fácil, pensó Asdrúbal. El general cartaginés ordenó un ataque masivo de sus elefantes contra el pobre escuadrón de velites, hombres que serían masacrados y pisoteados sin piedad alguna. Nada más lejos de la realidad. Cuando los paquidermos estaban a tiro de pilum, centenares de legionarios emergieron de las murallas y de trincheras ocultas, acribillando a los elefantes púnicos con infinidad de jabalinas y armas arrojadizas. Los elefantes enloquecieron, revolviéndose contra los mahuts, sus mismos conductores, atravesando las filas de infantería que les precedían. Este era el momento con el que Metelo había soñado tantas veces. El procónsul ordenó un ataque masivo contra las resquebrajadas líneas cartaginesas, hombres que en su huida se vieron entorpecidos por el río que poco antes habían cruzado. De esta manera, el procónsul Metelo liquidó al fenomenal ejército de Asdrúbal, capturando incluso 10 elefantes, unas bestias que poco tiempo más tarde desfilaron por las calles de Roma en su espectacular triunfo junto a 13 comandantes cartagineses. Algunas fuentes modernas aseguran que Cartago perdió unos 20 o 30.000 hombres en esta contienda, conocida como la Batalla de Panormo, la última gran lucha terrestre de la Primera Guerra Púnica. Mientras todo esto sucedía en Panormo, Roma mantenía un segundo foco de conflicto. Lilibeo se convirtió de nuevo en el principal objetivo a conquistar, una toma que no sería nada fácil de conseguir gracias a las excelentes murallas y el angosto puerto de la ciudad, repleto de traicioneros bajíos, punto principal de entrada de suministros y efectivos militares. Según Diodoro, los cónsules del año 250 apostaron todo a la campaña en Lilibeo. 2 ejércitos consulares, apoyados con una gran flota de 200 barcos, además de nuevas máquinas de asedio creadas por los excelentes ingenieros del aliado Hierón de Siracusa. Los cartagineses estuvieron dispuestos a defender con uñas y dientes Lilibeo, su principal base de operaciones en Sicilia. 50 barcos y 10.000 infantes de guarnición se encargaron de esta misión, rechazando con efectividad tanto asaltos terrestres como marítimos. Pero las semanas pasaban y Lilibeo comenzó a sufrir las penalidades inherentes a cualquier asedio. Era necesario romper el cerco naval. Aníbal, almirante de la flota púnica, trazó un plan consistente en exasperar los ánimos de los comandantes romanos. Durante unos días jugó al gato y al ratón, demostrando la superioridad de las naves púnicas, hasta que cierta jornada, a plena luz del día, burló a la imponente flota romana que pretendía bloquear Lilibeo. Haciendo gala de una gran pericia, navegó por las tramposas aguas que daban acceso a la ciudad sitiada, una costa llena de peligrosos bajíos. 10 barcos romanos se quedaron a la zaga, sabedores que adentrarse por aquellas traicioneras aguas de bien seguro resultaría en un embarranque. Aníbal, entre vítores de la guarnición y población local, consiguió suministrar a la sitiada ciudad, una acción que se repitió durante varios días. El almirante romano, harto de ser burlado, ordenó a sus hombres que rellenaran el fondo de las costas de Lilibeo con multitud de piedras. Una nave púnica, dispuesta a emular las hazañas del almirante Aníbal, cayó en la trampa y embarrancó, barco que inmediatamente fue apresado por la flota romana.
Pocos días después apareció de nuevo Aníbal, presto a mofarse otra vez de la flota sitiadora, pero lo que no se esperaba es que un barco púnico le abordara. Era la nave Capturada, cuyos marineros y soldados fueron sustituidos por romanos, hombres que incluso cambiaron su vestimenta para dar una lección al engreído Aníbal. Aún y este golpe, Lilibeo aguantó meses de asedio sin sufrir grandes penalidades, situación diametralmente opuesta a las fuerzas sitiadoras. La falta de comida propagó multitud de enfermedades con su consecuente mortandad. Se estima que murió casi la mitad de los asediadores romanos. Imposible seguir con el asedio marítimo. Roma debería buscar otra vía para conquistar la inexpugnable Lilibeo. Entramos en el año 249. Publio Claudio Pulcro y Lucio Junio Pulo son los cónsules encargados de desatascar el engorroso asedio de Lilibeo. 10.000 nuevos marineros nutrieron la flota romana, hombres de refresco para continuar con el tedioso sitio de Lilibeo. Pero Claudio Pulcro, tras meses de asedio, apenas gozó de avance alguno. Harto de la situación, reunió a su consejo militar para exponer sus nuevos planes. Pero antes de lanzarse a su nueva campaña, como era costumbre y tradición, el cónsul debía preguntar a los dioses si esta acción contaba con su beneplácito. Recordamos que los romanos eran en extremo respetuosos con todos los rituales previos antes de iniciar una guerra. Un mal augurio podía perfectamente dar al traste con una campaña militar planificada. Claudio Pulcro presenció el ritual consistente en que unos pollos, previamente mal alimentados durante unos días, comieran migas de pan. Lo esperado era que engulleran el alimento. Pero para sorpresa de todos, los pollos no hicieron caso alguno a su comida. Pulcro, desde luego, no estaba dispuesto a dar al traste con su año consular por los caprichos de unos estúpidos animales. Ni corto ni perezoso, lanzó las aves al mar. Ut biberent quando esse nolent. Entonces que beban, dado que se negaron a comer. Aún el sacrilegio y los malos augurios, Claudio Pulcro decidió continuar adelante con su plan de guerra. Si era imposible tomar Lilibeo, se lanzaría a la conquista de Drépana, el segundo enclave cartaginés más importante en Sicilia. Claudio Pulcro invocó a la astucia de Minerva y decidió navegar de noche hacia Drépana, pretendiendo de esta manera sorprender a la escuadra púnica que custodiaba el acceso a la costa de la ciudad. Pero de tal tamaño era su flota y la inexperiencia de sus nuevos remeros que su línea de naves se alargó en extremo, dejando una larga cola que quedó bien visible al amanecer. Adherbal, el encargado de la defensa de Drépana, nada más ver lo que se le avecinaba, tomó una rápida y arriesgada decisión. En lugar de salir al encuentro de la flota romana por el puerto principal, zarpó desde un fondeadero secundario, un puerto en extremo angosto, donde era necesario ser poseedor de una gran pericia para sortear los obstáculos submarinos. Esta acción hizo dudar a Publio Claudio, pero ya era demasiado tarde como para echarse atrás. Algunos navíos ya se habían internado en el peligroso fondeadero de Drépana. El cónsul ordenó una inmediata retirada, orden que esparció una confusión total, desembocando en una situación de lo más caótica.
Decenas de barcos romanos chocaron entre sí, rompiendo muchos de ellos sus remos. Adherbal, en la lejanía, ya en mar abierto, observó complacido la situación. Con gran efectividad dispuso a su flota para que envolviese a la desorganizada armada romana. Los duchos marineros púnicos acometieron contra sus enemigos, unos barcos que sorprendentemente navegaban sin el famoso Corvus. Fue una dura contienda que duró todo el día. La flota romana se supo recomponer a la desventaja inicial. Resistieron las constantes embestidas cartaginesas, acercándose, eso sí, poco a poco hasta la costa, una situación que les arrinconaba y les dejó sin posibilidad de retirada. Polibio dice que solo se salvaron 30 barcos, incluida la nao capitana del cónsul Pulcro. 93 fueron capturados, de un total de 130. Se estima que unos 20.000 romanos perdieron la vida o fueron apresados en la conocida como Batalla de Drépana, el mayor éxito naval cartaginés hasta el momento durante la Primera Guerra Púnica. Claudio, famoso en la historia romana por su acto de impiedad en el asunto de los pollos, posteriormente fue enjuiciado por Perduelio, enfrentándose a una posible pena de muerte por su sacrilegio e ineptitud militar. A duras penas logró salvar la vida tras un juicio sumarísimo. Mientras acaecía este desastre, Lucio Junio Pulo, el otro cónsul de este año 249, se encontraba al mando de 120 galeras de guerra y 800 naves de transporte, con el fin de suministrar a los sitiadores de Lilibeo. Tras recoger las mercancías en Siracusa, Junio Pulo se vio sorprendido por la victoriosa flota de Drépana, aún sin ser conocedor de la estrepitosa derrota de su colega consular. Pulo perdió unos cuantos barcos en este enfrentamiento, un incidente que no fue óbice para que el cónsul continuase con su misión de suministrar Lilibeo. Nada más arribar a las cercanías de esta ciudad, para su mayor sorpresa observó cómo la armada púnica se retiraba. Quizá el tamaño de su flota había intimidado a las fuerzas defensoras. Nada más lejos de la realidad. Y es que los cartagineses eran conocedores de la gran tormenta que estaba por llegar. La confiada flota consular de Junio Pulo fue sorprendida por un furioso huracán que hizo naufragar a gran parte de la orgullosa escuadra romana, el tercer desastre náutico en menos de 5 años. Si bien la mayoría de hombres se salvaron, la otrora poderosa armada romana quedó reducida a una decena de desvencijados barcos, un fracaso que según Polibio llevó al cónsul a acabar con su vida, aunque otras fuentes aseguran que fue enjuiciado a su llegada a Roma. Sin duda, este año 249 había sido el peor en los 15 años de conflicto con Cartago, con sendas derrotas en Drépana y Lilibeo. Si bien el tesoro romano estaba agotado, Cartago tampoco andaba boyante en cuanto a economía y recursos humanos, ya que los pueblos vecinos africanos aprovecharon la primera guerra púnica para intentar anexionarse territorios cartagineses. Dos estados al borde del colapso. Pero ambas repúblicas no estaban dispuestas a perder la rica Sicilia, ya que además de ser un territorio suministrador de abundante grano y soldados, era la frontera entre ambos estados. Perder Sicilia equivalía a dejar al enemigo una cabeza de puente desde la que acometer una futura invasión. Los cónsules del año 248, sin una flota disponible, continuaron asediando por tierra Lilibeo y Drépana, sin conseguir avance significativo alguno.
Este 248 fue un año de intensos debates en el Senado. Llegar a una paz o continuar con la guerra, sin posibilidad por el momento de construir una nueva flota, ya que las arcas estatales estaban vacías. Nos podemos hacer una idea del impacto de la Primera Guerra Púnica, valiéndonos del censo de varones romanos. En 265, un año antes del conflicto, era de 292.234, y en 247, solo de 241.712, es decir, 50.000 varones perdidos en 20 años. Mientras, en el Senado cartaginés también se discutía de manera similar el asunto. Muchos sufetes apostaron por una paz o una tregua, pero ahí estaba un joven militar, curtido en decenas de campañas locales contra los númidas, que no estaba dispuesto a ceder un solo palmo de tierra siciliana a los odiados romanos. Hablamos ni más ni menos que de Amílcar Barca, padre del célebre Aníbal, el protagonista de la futura Segunda Guerra Púnica. Amílcar llegó a Sicilia en el año 247, designado como general de la milicia terrestre en la isla. Tras asolar en una rápida operación la costa italiana de Locri y Brutium, Amílcar asentó su base de operaciones sobre una colina llamada Ercte, un monte ubicado cerca de Panormo y con fácil acceso al mar. La misión principal de Amílcar fue defender a ultranza los enclaves púnicos sicilianos, siendo Lilibeo y Drépana los dos más importantes, una tarea que ciertamente desempeñó a la perfección, ejerciendo con maestría la guerra de guerrillas. Fueron 3 años de golpes estériles entre púnicos y romanos. ¿Quién mejor que Polibio para ilustrarnos sobre el devenir de la Primera Guerra Púnica desde el 247 hasta el 244? Estas son sus palabras. Sería imposible para un historiador calcular todas las razones y detalles de aquellas mutuas emboscadas, avances y ataques que se producían cada día entre los bandos beligerantes. Ahora se pusieron a prueba todos los trucos militares que la historia conoce. Sin embargo, por muchas razones, una batalla decisiva era imposible. Las fuerzas de los oponentes eran iguales, sus fortificaciones eran igualmente fuertes e inaccesibles, y la distancia que separaba las zonas era muy pequeña. Esta es principalmente la razón por la que había pequeñas peleas todos los días y por la que no podía haber ninguna acción decisiva. Siempre resultaba que los que tomaban parte en la batalla morían en la batalla misma, y todos los que lograban retirarse rápidamente se refugiaban del peligro detrás de sus trincheras, desde donde salían nuevamente a la batalla. Vemos pues que en estos 3 años apenas hubo avances significativos para ninguno de los dos bandos, una situación que el tenaz Amílcar quiso revocar. En el 244 reunió una flota y embarcó a sus experimentados soldados hacia Erix, el enclave romano de mayor importancia más cercano de Drépana. En un ataque sorpresa, Amílcar tomó la ciudad y dejó aislada a la guarnición romana. Soldados que no tuvieron más remedio que atrincherarse en un templo de Venus asentado sobre una colina, unos hombres que heroicamente resistieron por 3 años hasta el fin de la guerra. Aún y este golpe de mano, Amílcar no pudo continuar con su campaña de expansión, ya que por estos años Cartago tenía que hacer frente en su propio territorio a una revuelta de príncipes norteafricanos. El general cartaginés tan solo recibió soldados de refresco y suministros indispensables para conservar Erix, Lilibeo y Drépana. Mientras tanto, Roma se encontraba en una situación parecida. El mantenimiento de un ejército regular en Sicilia consumía grandes recursos del tesoro público. Un enorme gasto que a la postre se traducía en una estéril campaña que apenas sí reportaba beneficios.
Hemos de recordar que años atrás Roma adoptó una solución inédita hasta entonces. El Estado aprobó la creación de embarcaciones corsarias financiadas por las clases más pudientes, una estrategia que, si bien tuvo éxito en algunas puntuales incursiones, apenas sirvió para cambiar el curso de la guerra. La República necesitaba una nueva flota coordinada y dirigida por el Estado, pero no disponía de dinero alguno. ¿Cómo conseguir financiación? Los padres conscriptos, favorables a la continuación de la guerra, promovieron una campaña de fervor patriótico, animando a los ciudadanos más acaudalados a que sufragaran la construcción y mantenimiento de una nueva armada. Un dinero que sería devuelto una vez finalizara la conflagración. Una oleada de optimismo recorrió las calles de Roma. Los más ricos romanos, a título personal o en grupo de 2 o 3 socios, aportaron el dinero suficiente para dar el empuje definitivo a la guerra. De esta manera, Cayo Lutacio Cátulo y Iulo Postumio Albino, cónsules del año 242, dispusieron de una flamante armada, compuesta nada más y nada menos que de 250 galeras. La última jugada desesperada de Roma. No había otra solución que doblegar definitivamente a Cartago y volver a respirar financieramente con las futuras reparaciones de guerra. Cayo Lutacio Cátulo, personaje fundamental en los últimos coletazos de la Primera Guerra Púnica, asumió el único mando de la flota romana, ya que su colega Postumio Albino, al ser Flamen Martialis, tenía prohibido abandonar Roma. Su lugar lo ocupó el primer pretor Quinto Valerio Falto. Con esta nueva armada, ahora sí, era posible bloquear por mar Lilibeo y Drépano, tarea que debería abordarse con calma y una preparación concienzuda. Cátulo era sabedor que la clave del éxito era los remeros. El cónsul no tuvo miedo a invertir gran parte de su año consular en el adiestramiento de sus marineros, manteniéndolos sanos y vigorosos, con una excelente alimentación. Una vez consideró que sus marineros estaban preparados, el cónsul dispuso a su flota en las cercanías del monte Ercte, bastión del general Amílcar. Amílcar, ante el inminente bloqueo que se le avecinaba, pidió auxilio a Cartago. Si no acudía una flota a su rescate, sus soldados corrían serio riesgo de morir de inanición. Cartago hizo caso al general Bárcida, picando de lleno en el anzuelo. En realidad, el avispado cónsul Cátulo, con el asedio a Amílcar, lo que pretendía era que Cartago enviara una gran armada, sus últimos barcos, con la esperanza de derrotarlos en una gran batalla naval que pusiera fin a 22 años de guerra. A toda prisa, el Senado cartaginés consiguió disponer de 250 naves, algunas de nueva construcción y muchas incluso de origen romano, seguramente capturadas en la batalla de Drépano, tal y como atestiguan unos recientes hallazgos arqueológicos. Cayo Lutacio Cátulo, como era de esperar, recibió un proconsulado, algo poco usual durante esta época de la República Romana, un signo inequívoco de que el Senado estaba más que conforme con los acontecimientos en Sicilia. A principios del año 241, del imponente puerto de Cartago zarpó una poderosa armada compuesta de 250 galeras, tripuladas eso sí con marineros de nueva leva. Anón, quizá el mismo que luchó en las pretéritas derrotas de Agrigento y Egnomo, fue designado como almirante de la flota, cuyo objetivo principal fue suministrar a las tropas de Amílcar y las guarniciones de Lilibeo, Erix y Drépano. Es por este motivo que las galeras que salieron de Cartago zarparon con las bodegas llenas de suministros, un hecho crucial, como veremos más adelante.
El plan era descargar las vituallas en Eryx para después embarcar a la exhausta infantería comandada por Amílcar, unos soldados que se unirían a la tripulación de las naves y entrarían en combate una vez avistaran la flota romana. Pero no iba a ser tarea fácil burlar el bloqueo romano. Anón cruzó las Islas Égadas y se situó en un lugar conocido como la Isla Sagrada, esperando vientos favorables que los empujasen hasta Eryx. Pero para desgracia de Anón, una avanzadilla de ligeras naves avistó a la armada púnica. Los exploradores de inmediato dieron aviso al procónsul, quien tuvo que tomar varias decisiones. La primera de ellas fue levantar el bloqueo marítimo al que estaba sometiendo a Drépana y Lilibea, con el fin de embarcar a los legionarios que estaban cumpliendo esta tarea. La segunda fue preparar a sus marineros para una batalla que presumiblemente se desarrollaría con viento y corriente en contra. A tal efecto, Cátulo ordenó amputar de velas, mástiles y todo material superfluo a su flota con el fin de mejorar la maniobrabilidad y rapidez de sus galeras, hechos constatados por modernos hallazgos arqueológicos. La tercera de las decisiones del cónsul fue movilizar sus barcos hacia Aegusa, isla situada a 16 kilómetros de Lilibeo, más cerca de las posiciones cartaginesas. Fue un 10 de marzo de 241. Nada más amanecer, el cónsul Cátulo oteó el horizonte, debiendo tomar la cuarta de las decisiones que podía decantar el curso de la guerra. Acometer de inmediato o esperar, una resolución que podía traducirse en una victoria total o una estrepitosa derrota y sumisión a Cartago. Más de 500 años de historia le observaban. Esta era la última flota que Roma podía costear. El viento soplaba desde el oeste, la racha que esperaba Anón para que le impulsara hasta Eryx y así poder embarcar a los temibles y curtidos veteranos de Amílcar. Cátulo debía decidir: atacar con el viento en contra o enfrentarse a una escuadra púnica con las bodegas descargadas y miles de veteranos soldados. Alea jacta est. Aunque el dios Eolo dispuso un fuerte viento en contra, los rituales consagrados a Marte y Júpiter fueron propicios. Sin miedo a los elementos, Cátulo lanzó a su flota contra la armada cartaginesa. Anón aceptó el envite. Ordenó a sus hombres arriar velas y desarmar mástiles, preparándose para la inminente batalla. Las flotas enemigas se encontraron en Forbantia. Cátulo estaba dispuesto a jugarse el todo por el todo en esta batalla que decidiría el destino de las dos potencias del Mediterráneo occidental. Apenas disponemos de documentación que nos narre de manera detallada lo sucedido en la batalla de las Islas Égadas. Lo que sí sabemos es que fue un choque reñido de principio a fin, una contienda donde cada detalle fue de gran importancia. Roma disponía de mejor tripulación y barcos más ágiles, ya que la flota cartaginesa apenas sí pudo hacer frente a las maniobras de sus rivales a causa de la sobrecarga en sus bodegas y la inexperiencia de sus remeros. Las galeras romanas, como una perfecta máquina de guerra, poco a poco se impusieron a sus rivales, hundiendo o tomando al asalto los navíos púnicos. Al atardecer, tras horas de intensa lucha, Anón tuvo que tomar una difícil decisión. El viento rolaba hacia el este. Era el momento idóneo para retirarse. Allí no había nada más que hacer. Su flota había sido claramente derrotada.
Roma consiguió hundir a 50 barcos y apresar 70, perdiendo Cartago entre 10.000 y 5.000 hombres. Desconocemos el número de bajas romanas. Quizá la derrota púnica fue peor de lo que arrojan las fuentes clásicas, ya que una vez más, gracias a la arqueología, recientemente se han hallado restos de galeras púnicas que pudieron ser hundidas durante el día posterior a la batalla naval que puso fin a 23 años de guerra entre Roma y Cartago. El fin de la primera guerra púnica. Esta es la batalla de las Islas Egadas. Como consecuencia inmediata de esta trascendental contienda, el ejército de Amílcar y las escasas guarniciones de Erix, Lilibeo y Drépana se vieron aisladas. Cartago no tenía más capacidad económica ni humana para continuar con la guerra. Con un acuerdo, al menos podrían recuperar a estas veteranas fuerzas, unos hombres más que necesarios para defender sus siempre conflictivas fronteras en suelo norteafricano. El Senado cartaginés dio plena autoridad a Amílcar para negociar, algo a lo que el acérrimo antirromano general se negó, delegando tan penosa tarea en Gesgo, uno de sus subordinados. Cátulo, deseoso de ser el firmante de un acuerdo de paz tras una serie de negociaciones, aceptó una propuesta bastante flexible para los intereses púnicos. Los cartagineses deberían abandonar Sicilia, además de que ninguna de las dos partes entraría en conflicto contra aliados de la otra, ni trataría de cambiar las voluntades de estos. El acuerdo también negó el reclutamiento de soldados, así como la recaudación de dinero en territorio de influencia de la otra parte. Cartago debería liberar a todos los prisioneros romanos sin recibir indemnización, pagando rescate eso sí por los suyos. Y como colofón, Cartago debería abonar una cantidad de 2.200 talentos eubeos en 20 años, una cantidad nada exagerada conforme a la duración e importancia del conflicto. Pero un cónsul o procónsul no podía ratificar un acuerdo de paz sin previamente recibir el consentimiento del pueblo y el Senado romano. Las Comitia Centuriata, la asamblea encargada de aprobar el preacuerdo de paz, rechazó la propuesta de Cátulo. El Senado envió una comisión que mejoró las condiciones para Roma, aumentando la indemnización, que sería de 3.200 talentos. 1.000 a pagar de inmediato y el resto en 10 años. Además, Cartago debería evacuar sus posesiones en todas las pequeñas islas ubicadas entre Sicilia y África. El Senado cartaginés ratificó el acuerdo, dando por perdida de momento Sicilia, un lugar de enorme valor geoestratégico, puesto que 14 años más tarde, en el 227, se convirtió en la primera provincia de Roma. 23 años de guerra dejó mella en ambos estados. Además de las enormes pérdidas humanas, Polibio afirma que durante el transcurso de la Primera Guerra Púnica, Roma perdió 700 barcos de guerra y Cartago unos 500. Recordamos que la mayor parte de naves romanas fueron destruidas por culpa de catástrofes meteorológicas. Nada más acabar el conflicto, Cartago tuvo que hacer frente a una rebelión que a punto estuvo de hacer desaparecer a la centenaria ciudad púnica. Sus mercenarios, recordamos, la mayor parte del ejército, fueron llamados a la metrópolis con el fin de finiquitar el salario que se les adeudaba. Pero Cartago no disponía de liquidez. Tras una serie de infructuosas negociaciones, los mercenarios se rebelaron y durante 3 años pusieron en jaque la supervivencia del Estado cartaginés. El Senado romano, en un gesto de buena voluntad y cumpliendo con el Tratado de Paz, prohibió a los mercaderes romanos suministrar a los rebeldes, además de devolver sin coste alguno a los cautivos púnicos. Mientras Cartago ardía, los mercenarios púnicos que custodiaban Cerdeña se amotinaron y enviaron una delegación a Roma ofreciéndoles el control de la isla.
El Senado rechazó tan infame propuesta, una situación que cambió en el año 237, cuando estos mismos soldados fueron expulsados por la población local de Cerdeña. Sus líderes llegaron a la misma Roma, poniéndose a disposición de la República. El Senado ahora sí se animó a enviar una expedición, un acto que indignó a los gobernantes cartagineses. Pero Roma contestó con dureza. Amenazó a Cartago con una nueva guerra, obligando además al Estado púnico a abonar 1.200 talentos más, una afrenta que el acérrimo antirromano Amílcar Barca grabó a fuego en su memoria. Perdida la influencia en Sicilia y Cerdeña, y con unas altas indemnizaciones que pagar, Cartago decidió potenciar su dominio en la rica y fértil península ibérica, uno de los escenarios principales de la futura Segunda Guerra Púnica. Amílcar fue designado como general en Hispania, según cuenta la leyenda, jurando y haciendo jurar a sus hijos Aníbal y Asdrúbal que siempre lucharían sin cesar contra la engreída República Romana.